Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, mi queridísimo Cáncer, que sí estáis trabajando. Bueno, vamos a ver. Cáncer, que sí estáis trabajando. Mirad, hay una situación un tanto complicada en el ambiente laboral ahora mismo. Y es algo, por lo que dicen las cartas, que se va a prolongar un poquito en el tiempo. Tanto así, Cáncer, que tú te vas a plantear o vas a hacer un cambio de trabajo. Así lo dicen las cartas. Que si esto sigue así, de aquí a 2 meses, tú de aquí a 2 meses estarías realizando un cambio de trabajo. ¿Bien? Los Cáncer que no estáis trabajando, noticias de trabajo salen, ¿bien? Tanto noticias como de un trabajo del pasado, y noticias de un trabajo que no tiene nada que ver con el pasado. Bien, yo, Cáncer, te veo trabajando en un lugar nuevo. Yo no te veo trabajando en un lugar del pasado, ¿vale? Los Cáncer que tenéis un negocio. Debéis de realizar cambios en tu negocio, pero también dicen las cartas que tenéis como cierto miedo, incertidumbre, vamos a decirlo así, a la hora de realizar esos cambios. Bien, Cáncer, entonces, aquí dicen las cartas que hay una persona influenciando por lo que te dice o porque tú te dejas llevar o por lo que sea y te genera más dudas. Las cartas dicen que sí. Lo que hay algo muy claro aquí, dicen, tú no puedes retroceder atrás. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Por cierto, Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Cáncer, y tu economía. Aquí dicen las cartas, dicen que hay una situación complicada económica que te ha generado o te ha estado generando un gasto. Dice que esto se va a terminar, dice el fin de una etapa, dice que muchos de vosotros comenzaréis a intentar solucionar algo relacionado con una vivienda. Pero aquí dicen las cartas, cuidado, Cáncer, hasta qué punto, ¿no?, te interesa a ti comenzar con esto relacionado, con esta solución de esta vivienda. ¿Hasta qué punto te compensa? Bien, entonces en ese aspecto te diría que mucho cuidado. Todos los Cáncer que estéis esperando un dinero relacionado con hijos, con ex y demás, dicen las cartas que como que algo cambia. Dicen, no habrá necesidad de ir a juicio, y si algo cambia y todo se pondrá en su sitio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Cáncer que estáis solteros, reencuentros con personas del pasado, pero muy pasado, muy pasado. Reencuentros con personas de tu infancia, de lugares donde te has criado, Cáncer. Dice que este reencuentro entre esta persona y tú será en un principio fabuloso, pero que parece ser, ¿no?, por lo que dicen aquí, que en un principio aquí no queda nada claro porque uno de los dos considera que lleváis caminos distintos. Bien, también he de decir que uno de los dos, o esta persona en concreto con la cual tú te reencuentras, Cáncer, no ha cerrado todavía etapas con el pasado. Bien, pero también te voy a decir que esto estaba destinado en vuestra vida, sí,
Esto estaba destinado tanto en tu futuro sentimental como en el futuro sentimental de esta persona. Ahora bien, Cáncer, si yo te digo a ti que esta persona ha olvidado totalmente al pasado, mentira, te miento, Cáncer. Entonces aquí tienes que contar con esto también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Vamos a ver. Pero no hay posibilidad de vuelta con esa persona, ¿eh? Ojo, que aunque no haya olvidado a esa persona, dice no hay posibilidad de vuelta. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis también claro, porque si esto empieza y veis cómo como que se atasca un poquito, como que es una persona que se muestra inestable y se os pasa por la cabeza que en algún momento o en cualquier momento es una persona que puede volver con el pasado, con esa persona del pasado, te digo que no. Bien, cuando tú conoces, o no conoces, sino te reencuentras con esta persona, ten en cuenta que tiene unos planes de cara a futuro, Cáncer, de irse a otro lugar. No se va a ir a ningún sitio. O sea que si en algún momento tú piensas, pues no es la persona para mí, porque tiene unos planes de futuro de irse a otro país y una relación a distancia, pues como que no me la planteo. Olvídate de eso. Que hable lo que quiera esta persona, que diga lo que quiera, que te hable de sus planes de cara a futuro, que al final no es algo que no va a hacer, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Pienso que es una persona con la que tú no te llevabas muy bien, antes. Por lo que yo estoy viendo aquí, Cáncer. Es una persona que se podría enamorar de ti, sí. Sí. ¿Podrías tú ayudar con tu presencia a esta persona a olvidar a esa persona del pasado? Sí. Dice, esta persona comenzará a ilusionarse de ti, algo que no esperaba en su vida, no esperaba ilusionarse de nuevo. Pero los cuatro primeros meses de esta historia serán algo inestables. 4 meses. Bien, esto quiero que lo tengáis en cuenta. También ten en cuenta, Cáncer, que es una persona que puede empezar contigo, por lo que he visto, muy bien y luego pegar el bajón, Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí están confirmando un poquito las cartas en el tema de que no ves un obstáculo, ¿no? En el tema de que no es lo que busco. Dice, deja fluir las cosas, deja fluir las energías. No te adelantes a los acontecimientos, así lo dicen, Cáncer. Entonces, vosotros podríais tener una relación de cara a futuro. Y yo te diría que aquí ya la relación se daría en el año 2024. Febrero, marzo, ya esta persona te podría estar generando gran estabilidad en tu vida emocional. Te digo que sí, Cáncer. Te digo que sí. Bien, vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí veo cómo hay algo que va a suceder entre vosotros. Cáncer dice que es algo que en un principio os une bastante más, ¿vale? Pero también dicen las cartas y avisan, en este caso, que cuidado con ciertas traiciones, cuidado en los entornos en los que vosotros entráis, ¿no? Porque en esos nuevos entornos que entraréis se podrían dar en un futuro
situaciones en las cuales personas se querrían meter entre medias de tu relación. Bien, Cáncer, entonces las cartas avisan y yo te lo tengo que avisar a ti. Bien, entonces Cáncer, esto que vosotros iniciáis es un peligro a nivel emocional, sentimental, es un peligro para la gente tentadora. Es un peligro para la gente tentadora. Lamentablemente, y esto es así, y si no es así, yo espero vuestros comentarios. Hoy día, Cáncer, la sociedad se fija antes, o una persona se fija antes, y esto lamentablemente, en alguien que lleva un buen coche, que tiene una buena casa, que lleva buenas ropas, creyendo que su poder adquisitivo es bastante elevado y luego se pueden llevar una sorpresa, pero bueno, esto pasa, ¿vale? Esto pasa. Hoy día, lamentablemente, es así, ¿bien? Entonces, miramos más el envoltorio, ¿vale? Entonces, por eso te digo que tengas en cuenta que en los nuevos ámbitos que os vais a mover, pues podría haber ciertos peligros en ese aspecto. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Cáncer, casados, en convivencia y novios. Aunque haya en un futuro ciertas amenazas en vuestra relación, que no serán nuevas, así lo dicen las cartas, que no serán nuevas, vosotros continuaréis, ¿vale? Hay una continuidad en tu relación, ¿vale? Yo no veo una ruptura. Lo que sí dicen las cartas, que hay un planteamiento, o se dará en algún momento un planteamiento en el cual habla mucho de un cambio muy importante en vuestra vida y que por otras situaciones no se va a poder dar, ¿vale? No se va a poder dar. Algo que dicen las cartas, si en algún momento te lo planteas, que puede ser un cambio de residencia o algo por el estilo, dice, no será el momento, ¿vale? Personas que os incordian vuestra vida, ¿sí? Salen aquí, Cáncer, dice, pero con esto tienes tú que aprender a convivir, ¿bien? Porque esas personas no se pueden alejar. Por vínculo sanguíneo, por lo que sea, pero no se pueden alejar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Algo se va a arreglar a nivel familiar también, ¿eh? Cáncer, dicen las cartas que esto será muy importante. Que hay que darle una solución a un tema familiar y que esto se va a dar y será algo más importante y también algo que os una a vosotros, ¿eh? También, ¿eh? Esto parece ser que ha traído en un pasado ciertos conflictos entre vosotros, ¿eh, Cáncer? Bueno, aquí dicen las cartas que todos los que estéis en la situación de que pensáis que el es o la es con la cual se tienen hijos en común, se tiene algún tipo de sentimiento hacia esa persona, las cartas dicen, olvídate de eso. No hay un sentimiento. De hecho, cada día están más distantes, simplemente hay algo que los une de por vida, pero ellos cada día están más distantes. Entonces, todos los que estéis en esa situación, aquí dicen las cartas que os olvidéis un poquito de eso. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer. A día de hoy, muchos de vosotros, con esos pasos que vais a dar, seguro que tenéis ciertas dudas
sobre lo que yo os estoy diciendo, ¿no? Las posibles tentaciones. Veréis una cosa, mirad, hay personas que cuando sienten de una forma o de otra cierto poder en su vida, se sueltan de una manera que es que hasta se vuelven, o sea, lo que nunca han hecho lo hacen, ¿no? Se vuelven coquetos, se vuelven como que le gusta gustar, ¿no? De más, le gusta gustar de más. Entonces, aquí dicen las cartas que ese miedo puede estar ahora mismo en tu cabeza. ¿Bien? Cáncer, casados en convivencia y novios, decisiones a tomar de cara a futuro respecto a una persona joven, así lo dicen las cartas. No se tomará al final ninguna decisión porque esperaremos a que las cosas cambien, ¿vale? Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice: Cáncer, si no ves las cosas claras, no es momento de toma de decisiones. Si tú no lo ves claro, debes de esperar el momento. Así lo dicen las cartas y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer, y tu salud. Aquí dicen las cartas que tú tienes algún problemilla relacionado con el aparato digestivo, que puedes tener unos días en los cuales puedes estar con ciertas náuseas y demás, pero también esto puede estar muy, muy, muy relacionado con los nervios, ¿eh? Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. ¿Ve? Tienes dudas a día de hoy, ¿eh? Tienes ciertas dudas, dice, pero recibirás noticias que harán que se aclaren todas estas dudas. Cáncer, todo esto no va a durar siempre. Mi queridísimo Cáncer, el número 85 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Cáncer, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Cáncer, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.